Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 en la mañana. Seguimos en la tónica de lo que estamos conversando y nos enlazamos ahora mismo con el académico Efrén Guerrero. Él es docente y nos acompaña en esta mañana. Doctor, bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días con todas. Fabricio, Belkis, buenos días. Qué pena estar conversando de estas cosas, pero Terrible. este es el país que tenemos. Tal cual, doctor. El país que tenemos y el país que no queremos, pero que lamentablemente tenemos, doctor. A ver, la jueza Loor de la ciudad de Guayaquil ha concedido un habeas corpus y ha declarado desaparición forzada. Hace minutos yo decía qué estará pasando por la cabeza del ministro de Defensa cuando él había dicho que declarar desaparición forzada es hacer el juego al crimen organizado, a los grupos de delincuencia organizada. Finalmente esto lo hizo una jueza. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración de desaparición forzada al conceder una acción de habeas corpus, doctor? A ver, la primera idea está relacionada con que el objetivo del habeas corpus es intentar que los chicos aparezcan. O sea, que si se le pregunta al Estado, ustedes lo detuvieron, el habeas corpus te ayuda a que la persona aparezca en la audiencia. Esa es la particularidad de la figura del habeas corpus. No sucedió, los chicos no aparecieron y por tanto la jueza establece que puede haber un delito. Ahora, ¿qué es la desaparición forzada? Para que quede claro. El artículo 84 del COIP te dice que la desaparición forzada es la privación de libertad de una o más personas por parte de agentes del Estado, esto es bien importante, o personas que actúen con su autorización o apoyo, aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación. Ahí habrá que analizar que lo que se ha dicho todos estos días es una negativa a reconocer esa privación o de informar el paradero de la persona desaparecida. Y esto es importante porque el objetivo de esta norma implica que a estos chicos les sustraímos de la protección que te da el derecho, porque en este momento están absolutamente indefensos. Esto establece una pena privativa de libertad de 22 a 26 años y que de hecho es imprescriptible. Según el artículo 80 puede ser perseguida en cualquier momento sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión. Y en este sentido hay un agravante, y el agravante es que si se hace en el marco de un conflicto armado. Y en este sentido, el artículo 47 te lo pone muy claro. Entonces, yo creo que ahora, Fabricio, Belkis, estamos en un escenario que tiene que iniciarse una investigación con garantías de debido proceso para todos los involucrados y especialmente con la generación de mecanismos de búsqueda, identificación y establecimiento de 3 condiciones que te establece el sistema internacional. La primera es, ¿verdad? Saber qué pasó, ubicar a los chicos, saber las condiciones de su detención, saber dónde están, si están bien y están vivos, que creo que todos estamos tocando madera para que eso suceda, se les dé la asistencia médica, física y psicológica adecuada para que puedan tener una situación de retorno a sus familias de una manera adecuada. Si no es así, una identificación de cadáveres de acuerdo a lo que tenga que hacerse en el sistema, justicia, hacer la respectiva judicialización en todos los casos en materia con un debido proceso adecuado, estableciendo las responsabilidades tanto judiciales en toda la cadena de mando donde haya sucedido este tipo de situaciones. Y reparación, que las familiares y los chicos sean adecuadamente reparados. Ahora se viene un camino que en la justicia ecuatoriana es largo y complicado en circunstancias normales, pero que considerando, y yo creo que esto es un punto bueno de este caso, la conmoción que ha generado esto y el deseo de la sociedad civil de que esto se dé de una manera rápida, creo que podrá forzar a que el Estado actúe de una manera adecuada, especialmente en el intercambio de información, en la recolección de evidencias y espero en la transparencia. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Una pena privativa de libertad a la que hacía referencia que evidentemente recaería ¿en quiénes? En los militares involucrados en el operativo, en el caso de comprobarse su participación. ¿Qué otros actores? ¿Qué pasa con el Estado en sí mismo, además de lo que usted ya describió? Yo creo que hay otro nivel y eso tendrá que analizarse en las instancias correspondientes, que son las responsabilidades políticas. Yo creo que a este caso le ha hecho mucho daño, en mi humilde opinión, las incomprensiones, la información cruzada y las contradicciones por todos los actores involucrados en este proceso. Las ruedas de prensa, las informaciones dadas iniciando una narrativa, después cambiando la narrativa de probables delincuentes, una situación de robo, a
estos chicos no fueron detenidos en una situación de robo, no sabemos dónde están, te genera un problema de transparencia. ¿Por qué? Porque esto afecta los avances de una probable investigación, rompe los esquemas de confidencialidad. Por ejemplo, yo no sé cómo apareció en la asamblea el día viernes el video que se hizo después público, que es terrible, ¿no? Los militares con la rodilla en el pecho, especialmente el muchacho más chiquitito. Entonces, video que nadie lo ha desmentido, por si acaso. Había generado dudas, pero nadie ha dicho que es falso, que no corresponde, que no tiene nada que ver. Nadie le ha puesto, digamos, algún tipo de duda o ha evidenciado que el video no es el correcto. Pero yo te hago la pregunta, Fabricio, ¿se debería estar dentro de una cadena de custodia para una adecuada investigación? Incluso, entonces, hasta para que no se diga que ha sido manipulado, qué sé yo, efectivamente debía estar en una cadena de custodia. Ahora, yo no sé si el video es de una cámara de seguridad privada o es de una cámara vinculada al ECU 911, no sé si eso tenemos claro. No, creo que hasta ahora no tenemos ese dato, Fabricio. Desgraciadamente yo no lo tengo y creo que va a ser parte integrante del proceso. Ahora, todo esto, para mí, todo esto está bastante mal. Yo estaba revisando un poco el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ayotzinapa, un poco para tus oyentes, es el caso de 43 estudiantes normalistas de un colegio mexicano que fueron detenidos en un extraño operativo donde hubo actores del crimen organizado y actores de las fuerzas de seguridad mexicanas y fueron desaparecidos. Y ahí te plantea unos ciertos estándares que hay que tener en cuenta, especialmente cuando son investigaciones donde haya agentes del Estado involucrados. La idea es que en este momento el Estado tiene que asegurarse, en primer lugar, implementar acciones inmediatas y coordinadas para localizar a los menores, evitar la destrucción probatoria, porque esto también es un tema importante. En tercer lugar, asegurar que se tenga testimonios rápidos, que no se extiendan en el tiempo, porque el tiempo es el amigo del olvido y puede haber detalles que se puedan perder sobre la situación de los muchachos. Y yo creo que ahora inicia un largo camino de investigación que tiene que ser fuertemente seguido por parte de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, porque el control social es lo único que puede ayudar a que este caso no caiga en el olvido, que es lo que a mí más me preocupa. Doctor, de otro lado, hay un elemento que a mí me llamó la atención respecto de la decisión de la jueza, y según una nota que recoge Deutsche Welle, dice: la jueza ordenó que la Defensoría del Pueblo capacite a los soldados sobre protección de derechos humanos, especialmente enfocado en niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia, con el objeto de que las Fuerzas Armadas nunca más cometan una situación como la que se ha señalado en este caso. ¿Cómo pensar que, en efecto, un hecho como este no se repetirá si es ahora cuando, a partir de esto que se ha develado y se ha conocido del caso de los menores desaparecidos, también hemos podido conocer de alguna manera de otros casos de desapariciones aparentemente por parte de elementos de la fuerza pública? A ver, respecto a tu primera interrogante, Belkis, creo que ahí hay que sacar de la vida social y del discurso social y de las narrativas de actores políticos y desgraciadamente de algunos sectores también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la idea que la protección de los derechos fundamentales y las garantías democráticas está reñido con la protección de la soberanía nacional y de la seguridad. Eso es un tren de pensamiento, perdónenme la expresión, estúpido, porque no hay nada más necesario para que haya una adecuada protección de la seguridad integral de todos los ciudadanos si se cumplen y se protegen las libertades democráticas. Veamos el caso de estos chicos. Si se hubieran sido detenidos y se hubiera llevado a flagrancia y se hubiera hecho los tratamientos y los procesos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, esto no hubiera sucedido. Esto es un tema también del cumplimiento de procedimientos. Y en segundo lugar, quisiera comentarte que de hecho existe, por ejemplo, por el tema de educación en materia de derecho internacional humanitario, ya que el gobierno asume una narrativa de que estamos en un conflicto armado. Existe una comisión interinstitucional en materia de derecho internacional humanitario que hace cursos anuales para los mandos de Policía Nacional y de Ejército sobre estos temas. Entonces, existen las herramientas. Ahora, se tiene que extender a todo
a toda oficialía y tropa, yo creo que es importantísimo y se hace mínimamente. Ahora, el tema es que esto también es parte de una reforma amplia de doctrina que deben tener nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el marco de las nuevas amenazas que existen en nuestro sistema común. Es distinto pensar un ejército pensado en soberanía externa y protección y defensa cuando le estamos pidiendo nuevas actividades, y eso necesita un nuevo cambio de política pública, un nuevo cambio de doctrina que no es barato y que toma tiempo. Y creo que el Estado tiene que hacer esa reflexión importante de si realmente están formando a sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para los nuevos retos que se está haciendo. Doctor, pero a ver, y en la primera parte que usted señalaba, estamos claros que yo no sé si hay una ignorancia por parte de las fuerzas militares respecto del procedimiento, porque, digamos, yo no entiendo cómo detienen unos chicos en el sur de Guayaquil. Yo le explicaba a la audiencia el día martes que conozco Guayaquil, entonces yo sé la distancia que hay del Mall del Sur hasta Virgen de Fátima, que es lo que se denomina popularmente como el kilómetro 26. Hay que tomar la vía Durán Tambo, uno llega al kilómetro 26 y ahí se encuentra con una suerte de Y, donde por un lado va a Naranjal, luego a Machala, sigue recto, va al Triunfo, al otro lado va a Milagro, o sea, para más o menos ubicar geográficamente a la gente. Y no me cabe en la cabeza cómo los detienen y no los entregan a un cuartel de policía. O sea, no tiene sentido, no le encuentro una lógica a eso, doctor. Para mí igual es una cosa sin nombre, porque para mí hay 5 cosas que están muy mal en esto, además del tema comunicacional, y yo creo estos 18 días de informaciones inconexas por parte del Ejecutivo, que está al mando del poder militar. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están al mando del poder civil. La primera es una detención arbitraria y un uso ilegal de la fuerza. En primer lugar, ya se demostró en la audiencia de habeas corpus que los chicos fueron detenidos y que no existió ningún escenario del supuesto robo que inicialmente se planteaba. Los niños fueron aprendidos por una patrulla militar sin la presencia ni la coordinación de la Policía Nacional, lo cual establece los protocolos establecidos para detención de civiles. Por otro lado, existe evidencia por el video de que los niños fueron sometidos a violencia física durante su captura. En segundo lugar, es la desaparición forzada. Tras su detención, el paradero de los chicos es desconocido y configura claramente una desaparición forzada que, como vimos y como estábamos hablando hace un minuto, es una grave violación de derechos humanos reconocida en la legislación ecuatoriana. Tercero, la falta de notificación a las familias. Las autoridades no han informado oportunamente a los familiares sobre la detención del paradero de los menores. Hay esta idea de esta supuesta llamada que hace una tercera persona a la familia informándoles que los chicos están detenidos. De ahí otro espacio donde se habla de que están en manos de la mafia, que eso es otro tema que tiene que ser discutido. Qué pena que esta situación tan complicado, pero hay que tener en cuenta que está ya claro, y en varios casos del sistema interamericano, el cual ha sido condenado el Ecuador por responsabilidad estatal, la angustia y el daño provocado a las familias de los desaparecidos es en sí una violación de derechos, y hay que tener en cuenta también la situación de las familias dentro de todo este proceso. Yo pienso en las madres, en los padres y en las abuelas que han tenido que pasar estas épocas que son tradicionalmente y emocionalmente complejas, buscando a sus hijos en unidades judiciales, lidiando un sistema público que es súper inhóspito para las personas en común. Entonces es bien complejo. Cuarto, a mí me preocupan las demoras y la falta de cooperación en términos del relato, ¿no? Cómo ha cambiado el relato durante estos días. Y esto sí afecta los hechos de administración de justicia. Y esto también es una violación de derechos de los niños. El trato recibido antes, durante y ahora no sabemos, después de su detención, infringe claramente los derechos de protección ecuatoriana, los tratados internacionales y el principio de atención prioritaria. Entonces, si a mí me pides un resumen, todo esto está muy mal. Y todo esto está muy turbio y todo esto tiene que ser resuelto de la manera más urgente posible. Estaba oyéndote antes de la entrevista y esperemos que en esta rueda de prensa convocada a las 10:30 de la mañana en la gobernación de Guayaquil se dé una respuesta clara de cuál es el avance de las investigaciones, cuál es la cooperación que se está dando entre los involucrados, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y cuáles van a ser las medidas que va a tener el Ejecutivo en un escenario de reparación. Porque esto tiene que hacerse muy, muy rápido, porque cada minuto cuenta en una desaparición.
porque cada minuto cuenta en términos de poder encontrar, si Dios quiere, a los chicos con vida. Oiga, doctor, hay mensajes con los cuales realmente no puedo, no puedo con esto. Acá, por ejemplo, un oyente dice, los entregan a la policía para que a la mañana vayan a la casa bien desayunados. O sea, a mí me espeluzna, y lo dije en el comentario, y a propósito de esto que leo, lo recapitulo, me espeluzna cómo la sociedad no entiende lo que es un Estado de Derecho. O sea, en serio, que los militares tienen unas funciones, los policías tienen otras, pero acá, por ejemplo, y esto que dice un oyente, lo dice a ratos la gente que justifica el hecho de que se los hayan llevado los militares. Doctor, aunque sea cansón, pero expliquemos por qué los militares tenían que entregar a los policías a los chicos si es que estaban detenidos porque supuestamente cometieron un acto delincuencial, doctor. El procedimiento a seguir. Claro. Hay un procedimiento a seguir porque el ejército, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejercen el poder legítimo pagado con tus impuestos, pagado con nuestro dinero, con tu dinero, Fabricio, con tu dinero, Belkis, y el dinero de todos los ecuatorianos. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? En el momento que tú tienes un proceso, se impide que las fuerzas de seguridad cometan excesos que a largo plazo generan desconfianza en las instituciones. Por otro lado, ignorar los derechos humanos ignorar el sistema de derechos humanos tiende a centrarse en medidas punitivas, en lugar de resolver las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de educación. Por otro lado, esto te ayuda a tener límites claros al actuar del Estado, evitando que la seguridad se convierta en una excusa para que sucedan este tipo de violaciones. Y por el otro lado, yo creo que hay que ver que las experiencias internacionales exitosas, o sea, los países que tienen debido proceso y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no funcionan como alegres pistoleros, sino como una fuerza de seguridad profesionalizada, bien organizada y que cumple derechos, son países desarrollados y son países donde hay confianza institucional y hay países donde hay inversión. Cuando tú tienes países donde cada uno de los actores cree ser dueño de la verdad, se vuelve juez, ejecutor y operador de seguridad, obviamente vamos a estar metidos en un problema. Entonces, creo que al final del día estamos quedándonos en este concepto súper desfasado de que todo se soluciona con mano dura, todo se soluciona a partir de unas medidas de seguridad draconianas y no se tiene en cuenta la necesidad de aportar el tema desde una visión integral, desde una visión basada en el sentido común. Y esto a mí me preocupa muchísimo, porque yo estoy seguro que en enero, cuando empiecen las campañas electorales, todos nos van a vender un plan de seguridad, cada cual más draconiano, más extraño, mucho más violador que el otro. Porque eso es lo que te pide la gente. Y desgraciadamente es de que no estamos viendo el país al espejo en medio de toda esta situación. Doctor, usted hablaba de la desconfianza en las instituciones y es que a ratos uno piensa y dice cómo confiar si suceden cosas como esta, ¿no? Un oyente dice, situaciones que suceden y están involucradas Fuerzas Armadas nunca van a salir la verdad a la luz pública, todo por no hacer quedar mal a los uniformados y por ende al Estado. También evidentemente para reflexionar sobre aquello. Ahora, en medio de todo esto que hemos conocido en estas últimas horas, surge este hecho del hallazgo de estos cuerpos calcinados justamente en la zona de Taura. Todos esperamos que esos cuerpos no sean los de los menores desaparecidos, pero en el caso que eso fuera así, no es una cosa menor, todo lo que se viene en lo posterior. Claro, porque digamos que suceda este escenario, que yo también toco madera y que no quiero que suceda, y espero, y yo creo que nadie en el Ecuador quisiera que fuera así. Yo creo que el primer paso va a ser tener comunicación clara y honesta. Las instituciones involucradas van a tener que decir al país de manera clara y honesta sus decisiones respecto a la situación, especialmente porque esta es una situación sensible. En segundo lugar, van a tener que explicarle claramente a las familias de los chicos cuál es la situación. Y esto implica el aseguramiento de unos mecanismos hasta mortuorios adecuados. Ya existe en Guayaquil problemas respecto a la entrega rápida de cadáveres de las situaciones relacionadas con el problema de seguridad, y las morgues en Guayaquil no dan abasto. Esto ya es un tema que viene de varias semanas y que no se ha resuelto. Existen ya
reportajes en prensa sobre el asunto. Y esto implicará ahora que creo que hay que actuar creo que desde la lógica. Cualquier error o cualquier abuso sometido por un funcionario público tiene que ser investigado de manera imparcial y sancionado en la manera como corresponda. Yo esperaría creer en el presidente de la República, en la frase que dijo, no habrá impunidad, y lo dijo en su entrevista en la radio EXA y lo ha puesto en redes sociales, que no habrá impunidad, sea de donde venga. Pero también eso implica que tiene que ser abierto. Vamos a tener que monitorear todo este proceso y yo esperaría que haya resultados tangibles. La resolución efectiva de este caso debería demostrar que las instituciones son capaces de actuar con justicia, porque de otra manera va a suceder un escenario, y alguien ya hablaba de un caso Restrepo 2.0, en una versión de otro tipo, pero bajo otro tipo de circunstancias, con símiles, ¿no? Y esto no quisiera que suceda porque el país ahora, en la situación tan complicada que estamos viviendo, necesitamos dar condiciones de confianza institucional, porque de otra manera esto se va a fracturar más. Doctor, gracias por el tiempo, por explicarnos en qué consiste esta decisión de la jueza y por hacernos entender la gravedad de esta situación. De verdad que es muy complejo y por supuesto de ustedes, de nosotros, ustedes como academia, nosotros como medios de comunicación estamos obligados, tenemos esa obligación de no dejar que este tema se muera. O sea, hay que seguir, insistir y pedir al Estado respuestas. Doctor, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y tengan un lindo día a todos. Gracias. Gracias a Efrén Guerrero que ha estado con nosotros, académico, con su explicación sobre lo que es el habeas corpus y esta declaratoria de desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas en el sur de Guayaquil.